Ustedes bien saben, estamos hablando sobre derechos civiles y políticos. Después de nosotros haber tenido una simulación de que ustedes son políticos y yo también, y de las propuestas que han hecho, han sido muy buenas. Por ahí estaba mencionando una de las propuestas que hicimos en esta discusión política entre ustedes y yo. Varios de sus compañeros hicieron muy buenas propuestas políticas, ¿verdad? Para el tema de derechos civiles y políticos. Entonces, una de las propuestas que sus compañeros dieron fue, si ellos fueran políticos, si ellos algún día ocuparan un puesto público, por ejemplo, ser diputado, ser presidente o ser algún ministro o de gobierno, ellos propondrían, dice, bajar los precios de la canasta básica. Este es uno de los propuestas que dieron a conocer ustedes dentro de la discusión o como asimilamos nosotros como políticos, ¿verdad? Recuérdense que estamos hablando el día de hoy sobre derechos civiles y políticos. Esta es una de las propuestas que uno de sus compañeros dio si llegara a ser algún cargo público o ser político de nuestro país. Otra de las propuestas que darían sus compañeros si llegaran a tomar un cargo público sería mejorar la educación para todos. Muy bien, porque sabemos que la educación en Guatemala pues está bastante atrasada. Guatemala pues no cuenta con su propio CNB o Currículum Nacional Base, ya que es prestado de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, del país de Chile. Lamentablemente pues lo basan a nuestro país cuando sabemos que estas cosas pues no podrían ser, porque no podemos comparar un país bastante avanzado como en educación como con Guatemala, ya que no concuerdan los mismos problemas, ¿verdad? También tenemos otra propuesta que dieron es terminar con la desnutrición, ¿verdad? Esto es bastante importante ya que Guatemala cuenta con una tasa de nutrición bastante alta, ¿verdad? Lamentablemente pues los gobiernos no hablan sobre estos temas, pero es muy buena propuesta de lo que ustedes han hecho. Otra de las propuestas que también es muy buena y bastante importante es mejorar los salarios de los guatemaltecos. Esto es muy importante ya que lamentablemente los guatemaltecos trabajan bastantes horas, se desgastan y todo, y se refuerzan más de lo que se debería, y lamentablemente pues los gobiernos no les gusta incrementar el salario mínimo cuando toman posesión, ¿verdad? O cada año que lo podrían hacer, lamentablemente pues ellos velan únicamente por sus intereses. Y como podemos ver, aquí hay 4 ejemplos de la discusión que nosotros tuvimos si nosotros fuéramos políticos, ¿verdad? ¿Qué propuestas daríamos? Unos dieron bajar los precios de la canasta básica, que si nos damos cuenta pues los precios están bastante elevados, la carne, el azúcar, el gas cada día sube más, ¿verdad? Entonces sería una muy buena propuesta, pero lamentablemente los gobiernos actuales no le toman importancia a cada uno de estos temas. Otro sería mejorar la educación para todos. Ya anteriormente en las clases de estos días atrás hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, para muy tan lejos en la educación bilingüe, lamentablemente pues por eso existe mucho analfabetismo, ya que los gobiernos no le toman importancia a preparar maestros con otros idiomas para llegar a las comunidades donde no solo se habla español, ¿verdad? Sino que contamos con 22 idiomas y hay maestros que no saben, entonces por eso no llegan a las comunidades a dar clases. Y también terminar con la desnutrición y mejorar los salarios de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, así es como iniciamos nuestra clase con esta participación con cada uno de ustedes. Y así pues podemos escuchar o haber visto otro tipo de comentarios, pero únicamente en este momento solo tomamos 4 ejemplos de todos los que dieron, ya que son 30 alumnos los que están participando el día de hoy en esta clase, pero vamos a tomar los más importantes o los más relevantes del día de hoy. Ya ustedes pues tendrán que hacer una mini exposición, ustedes van a pasar o me van a decir de dónde están, qué creen ustedes que es lo más importante que han mencionado, qué conocen ustedes de lo que son derechos políticos, civiles y políticos de la clase del día de hoy. Yo necesito que ustedes se pongan de pie, por ejemplo, al grupo que le tocó hoy, y va a exponer sobre los derechos civiles y políticos, lo que ustedes saben con sus propias palabras.
para darnos cuenta qué tanto saben ustedes sobre este tema. En este caso, pues Martita está exponiendo sobre los derechos, ¿verdad? Que son muy importantes y tienen que ser respetados. Martita dice que si hablamos de derechos políticos, estamos hablando de derecho a ir a emitir nuestro voto cuando sean importantes, ¿verdad? Se celebran importantes elecciones en nuestro país cada 4 años. Es muy importante que nosotros participemos. También Martita dice que los derechos civiles están hablando sobre el cuidado de cada uno de los guatemaltecos, de cada una de las personas de la sociedad, como por ejemplo la raza, la equidad de género, todo ese tipo de derechos entran en lo que son derechos civiles y políticos. Martita entonces está dando un buen argumento y está defendiendo bien a su grupo, ¿verdad? Muy bien al grupo de ustedes, lo están haciendo bastante bien. Otro de los comentarios, por ejemplo, Pedro dice que los derechos civiles es respetar la creencia, religión de las otras personas, las culturas, los idiomas, de cómo hablan. Está muy bien dicho. Y también Pedro se refiere en los derechos políticos que tenemos derecho nosotros a participar en elecciones, a elegir y a ser electos. Están muy bien. Por lo que me doy cuenta, pues ustedes saben bastante sobre derechos civiles y políticos. Mediante la clase vaya transcurriendo, nosotros nos vamos a basar en hacer un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Vamos a ir viendo los que son derechos civiles y derechos políticos, ¿verdad? Entonces vamos a ir colocando, conforme vaya transcurriendo la clase, vamos a ir comparando cada uno de estos derechos. Tal vez no los vamos a mencionar todos, pero sí los más relevantes. Entonces, aquí armamos nosotros nuestro cuadro comparativo, ¿verdad? Civiles y políticos. Y vamos a ir colocando varios temas. Los derechos civiles son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración de parte de los gobiernos, organizaciones sociales y individuos privados, y que se aseguran de la capacidad de cada una de las personas de participar en la vida política, en la sociedad, en el Estado libre, de la discriminación y de la represión. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de cada una de las personas en esta sociedad, de su vida, de su seguridad, la protección de discriminación en base a raza, género, nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros hacemos mención de varios derechos civiles, los cuales nosotros vamos a ir colocándolos en nuestro cuadro comparativo. Entonces dice que mencionamos en los derechos civiles expresar libremente lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Esto es parte de los derechos civiles, que nosotros podemos expresar lo que nosotros sentimos y queremos decir y nadie nos puede decir nada. También vemos el derecho a la propiedad, ¿verdad? Las personas tienen derecho a tener su propia casa. También estamos viendo la protección de toda discriminación de raza, ¿verdad? Que no importa su etnia, su cultura, deben de ser respetados. Y también mencionábamos que los derechos civiles también apoyan a la religión. Cada persona tiene derecho a creer en el Dios que ellos quieran, ¿verdad? O se respeta el derecho a culto. Y también la seguridad de la persona. Si antes hablábamos, somos gobiernos los encargados de incentivar cada uno de estos derechos. Y también apoya el derecho a la libertad, lo encontramos en los derechos civiles, y a la orientación sexual, ¿verdad? Los derechos civiles protegen y respetan cada uno de estos puntos. Y si hablamos de derechos políticos, los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, tales como los derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, debido a procesos, el derecho a solicitar resarcimiento o comprensión legal, y los derechos a participar en la sociedad en las cosas políticas, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, y ustedes mencionaron algunos. Por ejemplo, los guatemaltecos tenemos derechos a ser electos y a participar en una contienda electoral, ¿verdad? Nosotros, cualquier persona de esta sociedad y que sea 100% guatemalteco, se puede inscribir. A eso se refiere a los derechos políticos,
para tomar un cargo público. Tenemos también nosotros como ciudadanos ir, ¿verdad?, a las urnas y votar por las personas que nosotros consideremos que son capaces de gobernarnos, ¿verdad? Los políticos también tenemos derecho a la petición política. Por acá ya se va tomando forma nuestro cuadro comparativo y tienen ellos derecho a reunirse. Todas las personas tienen derecho a reunirse con fines políticos. ¿Qué significa esto? Que yo me puedo reunir con varias personas a hablar sobre un tema político, sobre crear un partido político. Por eso Guatemala es considerado un país democrático, ¿verdad? Que todos podemos elegir, todos somos libres de expresarnos, como ya lo decíamos, y me puedo reunir, que no es malo, y no tengo que ser perseguido por esto, sino que media vez nosotros apoyemos para el cambio de nuestro país, lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer una recopilación. Estamos viendo lo que son derechos civiles y políticos. En los civiles podemos ver que apoya expresar libremente lo que nosotros pensamos. Está el derecho a la propiedad, derecho a la discriminación en base a raza, género, sexo e idioma, respeta la religión, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a la seguridad personal y a la orientación sexual. Y en los derechos políticos hablamos que tenemos derechos a elegir y a ser electos a personas en una contienda electoral. Podemos nosotros ir libremente a votar, podemos escuchar las propuestas de diferentes personas y tenemos derecho a una petición política y derecho a reunirnos con fines políticos. Este ha sido el tema del día de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna duda. Como les refiero todos los días, que tomen nota de estos temas, ya que son bastante importantes y que nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Si no hay ninguna duda respecto al tema, ustedes van a tener una tarea para el día de mañana. No está muy difícil. Ustedes en un cartel parecido a este, no vamos a hacer un cuadro comparativo, sino que ustedes van a realizar una lluvia de ideas. Le van a colocar lluvia de ideas, le van a colocar su nombre y el grupo al que ustedes pertenecen. Y ahí van a colocar ideas como estas, basadas en los dos temas, ¿verdad? El tema principal es derechos civiles y políticos, pero ustedes lo van a dividir en derechos civiles y derechos políticos y van a colocar lluvia de ideas. Ustedes ya saben qué son las lluvias de ideas, ya lo hemos practicado en las clases anteriores y lo hemos hecho en grupo, ¿verdad? En clase. Entonces, si no hay ningún inconveniente con este tema, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y pues espero verlos en la próxima clase y que estén siempre atentos como lo están haciendo el día de hoy. Entonces es todo por hoy.